Hace unas semanas colaboré con Nextory, aquel servicio de suscripción de libros, y muchos me habéis dicho que os habéis registrado y que os ha encantado. Así que para los que os lo perdisteis la primera vez, han querido volver a patrocinar este vídeo. Nextory es una plataforma online donde con una tarifa mensual súper bien de precio, puedes acceder a cientos de miles de libros, audiolibros y revistas. En cualquier lugar y en cualquier momento, con tu móvil, con tu tablet o con tu ordenador, puedes leer absolutamente todo lo que te apetezca de su catálogo. Muchas veces me escribís diciendo que os recomiende libros de divulgación científica o de historia, de los temas que hablo en los vídeos. Y aquí tenéis muchísimos, prácticamente de todo lo que he hablado, vais a tener algún libro para profundizar más. Si lo quieres probar gratis durante 45 días y leer todo lo que quieras sin ningún compromiso, con el código que te dejo en pantalla o entrando al enlace que tenéis en la descripción, vais a poder tener la oferta. Tenéis de todo, novelas de ciencia ficción, de terror, de crimen, de suspense, de romances, hasta libros de desarrollo personal, de poesías, de cómics, de biografías, de todo. Pero como lo que más me pedís son cosas de divulgación, pues aquí os dejo 3 recomendaciones súper buenas. Uno es Breves respuestas a las grandes preguntas, el último libro de Stephen Hawking. En él, probablemente su obra más personal, ofreció su punto de vista a las cuestiones de hacia dónde nos dirigimos como especie, cuáles serán los retos a los que nos enfrentaremos y cuál es el destino del planeta. El segundo es Universos ocultos, un viaje a las dimensiones extra del cosmos, de la física teórica Lisa Randall. Sin duda es uno de los mejores libros para entender la teoría de cuerdas, la teoría de los multiversos, la materia oscura y todos los nuevos campos de la cosmología y la física de partículas. Y el tercero es Orígenes, 14.000 millones de años de evolución cósmica, de Neil deGrasse Tyson y Donald Goldsmith. Me lo estoy leyendo justo ahora y es buenísimo. Es un libro que narra toda la historia del universo, empezando por el Big Bang y terminando con la búsqueda de vida extraterrestre. No os lo podéis perder. Yo os he dejado 3 con los que tenéis lectura para rato, pero evidentemente podéis buscar lo que os apetezca. Recordad que tenéis 45 días para leerlos totalmente gratis, y cuando acabe la prueba, si os ha gustado, que seguro que sí, pues ya os podéis suscribir. Está genial porque es que por el precio de un libro en cualquier librería, aquí tienes un catálogo inmenso para leer lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Así que eso, lo pruebas y me cuentas. Y ahora Nextory y yo os dejamos con el vídeo. En los años 50, cuando las sombras de la Guerra Fría empezaban a emerger, el presidente Eisenhower declaró promulgada la Ley Nacional del Espacio y la Aeronáutica. Con ella se fundó la NASA, el principal organismo en la búsqueda de tecnologías que nos permitieran estudiar el espacio. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética acababa de nacer. Con la fundación de la NASA, cientos de instituciones se centraron en investigar la física del espacio, en comprender cómo podíamos conquistar aquello que estaba más allá de nuestro mundo. Sin embargo, hubo algunos que creyeron que ese terreno sin cartografiar escondía más peligros de los que pensábamos. Y el astrofísico estadounidense Eugene Parker, doctorado en física del plasma, era uno de ellos. Había dedicado todos los años de su por entonces corta carrera a entender la naturaleza del Sol, nuestra estrella madre, el corazón del sistema solar, el cuerpo celeste que nos mantiene con vida, pero que esconde una furia imprevisible. Eugene sabía que la corona solar, la capa más externa del Sol, se compone de plasma, una atmósfera de gas ionizado que por el comportamiento de sus partículas
no podía ser estática. La corona solar se mueve, llegando incluso a abandonar la estrella. En un momento en el que creíamos que el Sol era inamovible, estaba teorizando la existencia de lo que él mismo bautizó como vientos solares, una corriente de partículas cargadas que se liberan desde la atmósfera superior del Sol. Muchos de sus compañeros le dijeron que era imposible, que nada podía escapar de la inmensa gravedad del Sol, pero las matemáticas no engañaban. Los electrones, los protones y las partículas alfa tienen unas inmensas energías térmicas, suficientes para poder huir del poder gravitacional de la estrella. El viento solar, ese hipotético flujo supersónico desde el Sol, crearía una burbuja que rodearía todo el sistema solar. A cada instante el campo magnético de la Tierra nos está protegiendo de ese bombardeo de partículas que emergen del Sol, pero ni siquiera él puede detener toda la furia de nuestra estrella madre. Las ráfagas más poderosas de radiación solar pueden hacer que la atmósfera de nuestro planeta se electrifique, momento en el que todos los cables de las líneas de electricidad se fundirían, explotando por la sobrecarga. Estaban hablando de un apagón global, un colapso del pilar de la civilización moderna, un mundo sin electricidad por culpa de la ira del Sol. Ya había pasado antes. El 28 de marzo de 1859, una eyección de masa coronal impactó contra la magnetosfera terrestre. Todos los cables del recién implementado telégrafo sufrieron cortocircuitos que provocaron incendios y la caída de toda la red. El bautizado como evento Carrington era la interacción más violenta entre el Sol y la Tierra desde que se tenían registros. Estaba claro que necesitábamos comprender cómo el Sol libera esas nubes de material. Eugene trabajó en su teoría de los vientos solares, aportando innumerables evidencias matemáticas de su existencia. Sin embargo, sus ideas eran tan revolucionarias que muchos las pusieron en duda. Pero cuando demostró que todas las misiones espaciales fuera del escudo protector de la Tierra estaban amenazadas por aquellos vientos solares, no pudieron hacer más que rendirse ante la evidencia. La NASA sabía que para mitigar los efectos de un nuevo evento Carrington, había que predecir con antelación aquellos bombardeos solares, pero para ello se necesitaban unos datos que solo podían conseguirse de una manera: viajando hasta el Sol. Eugene acababa de mostrar la importancia de llegar a nuestra estrella, un viaje hasta el corazón del sistema solar que se convirtió en una de las máximas prioridades de la agencia espacial, uno de los primeros proyectos que la NASA puso encima de la mesa. Sin embargo, todos los cálculos, todas las aproximaciones matemáticas nos decían que era imposible. No se disponía de la tecnología necesaria. No podíamos enviar ninguna nave hasta el Sol. No podíamos llegar a nuestra estrella madre sin que se derritiera por la furia del plasma. Y después de un tiempo Eugene vio cómo todas las esperanzas se desvanecían. El reto de llegar al Sol se catalogó como imposible. La misión se archivó con la fe de que algún día pudiéramos regresar a ella, con la fe de que el sueño de tocar el Sol volviera a despertar. $50 años después de que Eugene publicara sus teorías y soñara con una sonda que navegara el Sol, la exploración espacial ha avanzado a pasos agigantados. En ese tiempo habíamos caminado sobre la Luna y enviado naves a las zonas más importantes del sistema solar, pero jamás a nuestro Dios. Todavía no habíamos viajado a la estrella madre. Sin embargo, tal vez había llegado el momento de preguntarnos si estábamos preparados, si la tecnología había alcanzado nuestros sueños. La NASA desarchivó el proyecto de una misión al centro del sistema solar, un viaje para recabar información acerca de la naturaleza del Sol, la primera expedición a una estrella. Era una misión a un terreno sin cartografiar, a un lugar demasiado caliente y feroz como para que una sonda pudiera sobrevivir, pero en los años 2000 aquello ya no parecía imposible. Era un reto sin precedentes, la misión más compleja de la historia de la NASA, pero podía hacerse, e iban a hacerlo.
En 2009 la agencia anunció el proyecto, una nave diseñada y construida por el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. Un presupuesto de $1.500 millones para crear una sonda capaz de explorar el Sol tan cerca como sea posible. Sus objetivos: estudiar la dinámica de los vientos solares para predecir las tormentas que puedan amenazar a la Tierra y comprender las propiedades magnéticas del Sol, respondiendo a una pregunta que seguía sin respuesta, la de por qué mientras que la superficie del Sol está a 5.500 grados, la corona solar, la parte más externa de su atmósfera, alcanza temperaturas de más de 1.000.000 de grados. Los extremos de la corona más alejados del calor del núcleo están más calientes que la superficie de la estrella. Eso desafía las leyes de la termodinámica. Era como si al alejarnos de una hoguera hiciera más calor que al acercarnos. Y la única manera de comprender la naturaleza del Sol era viajando hasta él. Y por eso estaban haciendo ese proyecto, el de una sonda bautizada como Parker, en honor al hombre que nos enseñó que ese viaje era necesario. Eugene estaba viendo cómo una nueva generación de científicos iba a cumplir su sueño. El diseño de la sonda Parker había empezado. La nave iba a viajar a un ambiente totalmente inhóspito. Se iba a exponer a unas temperaturas que ningún otro vehículo espacial había presenciado. Y el equipo tenía claro que el primer paso, el pilar de toda la ingeniería, descansaba en un elemento que protegiera a los instrumentos de la furia de los vientos solares. Necesitaban un escudo térmico. La supervivencia de la sonda solo será posible con algo que mantenga el frío dentro de la estructura. Su primer reto era el de dar con aquel escudo solar. Los ingenieros pensaron en una estructura hexagonal cubierta de cerámica reflectante que hiciera rebotar la mayor parte posible de la radiación solar. Y bajo ella, un laberinto en forma de espuma, un material muy poroso vacío en un 97%, dando unas propiedades de aislamiento perfectas, capas de un compuesto de carbono reforzado. Aquel diseño iba a permitir que el escudo, a pesar de tener un espesor de solo 11 centímetros, protegiera la integridad de todos los instrumentos. El escudo térmico alcanzaría unas temperaturas de más de 1.400 grados sin dañarse, y permitiendo que el resto de la sonda estuviera a solo 30 grados, la temperatura operacional óptima. Sin embargo, eran conscientes de que tenían que hacer encajar todos los instrumentos detrás de la sombra del escudo, y optimizando al máximo sus recursos de espacio. Si el escudo no quedaba orientado perfectamente entre la nave y el Sol, la sonda sufriría daños irreparables. Y teniendo en cuenta que la comunicación por radio tomaría unos 8 minutos por la distancia, no podían permitirse un control manual. En cuanto llegara la respuesta, Parker habría sucumbido al calor del Sol. Los ingenieros diseñaron unos sensores bajo el escudo, unos diminutos instrumentos que en cuanto detectan la incidencia de luz, ajustan la posición del escudo, garantizando que de forma automática e inmediata todo esté a su sombra. Tenían la primera parte. Parker podía protegerse de la furia del Sol, pero el reto de la ingeniería apenas había empezado. El equipo diseñó los 4 instrumentos científicos principales, aquellos que operando desde la fría sombra del escudo, iban a permitir a la sonda cumplir con sus objetivos. La antena iba a captar información acerca de los campos magnéticos, la cámara a bordo iba a fotografiar los vientos solares, y unos analizadores iban a detectar las partículas de alta velocidad a medida que éstas aceleran en el espacio. Con el frío conseguido no representaban ningún reto especial. Pero había un instrumento, tal vez el más importante, que no podía esconderse del Sol. La copa de la sonda encargada de medir el impacto de las partículas de los vientos solares tenía que mirar directamente a la estrella, asomar por fuera del escudo. Y como querían que el viento solar fluyera por su interior, que las partículas se canalizaran para medir su velocidad y temperatura, su hardware no podía protegerse. La copa tenía que quedar abierta, enfrentándose a la furia del Sol. Así que los ingenieros tuvieron que ser muy creativos con su diseño. Como material eligieron el tungsteno, el mismo que se usa en las bombillas incandescentes.
Podía funcionar a temperaturas de hasta 3000 grados, por lo que podría sobrevivir durante toda la misión. Sin embargo, con el material elegido, aparecía un problema. Para que la copa pudiera contar y medir las propiedades de los electrones e iones del Sol, necesitaban una rejilla diminuta, con menos de 100 micrómetros de espacio entre los filamentos. El mecanizado a escala micrométrica no puede realizarse con las herramientas tradicionales. Primero pensaron en hacerlo con un láser, pero no iba a funcionar. El tungsteno precisamente era resistente al calor. El láser, por muy intenso que fuera, no iba a fundirlo. Parecía que habían llegado a un callejón sin salida, hasta que uno de los ingenieros llegó con una propuesta. Podían utilizar ácido, inyectar de forma muy precisa unos haces de sustancia corrosiva que permitiera crear el patrón de la rendija. Aquello podía funcionar. Se estaban acercando al final del diseño. Con la rejilla de la copa en proceso debían pensar ahora en cómo tener un cableado eléctrico que transmitiera las señales desde la copa al cuerpo de la sonda, expuestos también al poder del Sol. Los conductores más usados en la ingeniería espacial son el cobre y el aluminio, pero ambos se convertirían en un charco de metal fundido al instante. Solo había un compuesto capaz de resistir las altísimas temperaturas y permitir la funcionalidad de la corriente. Una aleación espacial exótica llamada niobio C-103. Tenían el candidato perfecto, pero estos cables evidentemente no podían aislarse de la carcasa exterior con plástico. En su lugar tuvo que hacerse con zafiro, el único material que podía garantizar el perfecto aislamiento de los cables de niobio. Con el diseño de la copa finalizado, los ingenieros ya solo tenían un reto por delante: dar con un sistema que alimentara todos los instrumentos científicos. La sonda necesitaba unos paneles solares. Cuando estuviera en órbitas lejanas al Sol, estos podrían estar totalmente desplegados, sin ningún tipo de problema. Pero a medida que la sonda comenzara su acercamiento al Sol, el calor se convertiría en un problema cada vez más grande. Podían diseñar un sistema que retrajera los paneles solares, pero precisamente en aquella etapa del vuelo donde las mediciones debían realizarse, se necesitaba el máximo de energía para operar el equipo científico. La respuesta pasó por complementar los paneles principales con otros dos secundarios que se mantienen siempre a la vista del Sol, refrigerados con un agua que se bombea hacia unos radiadores negros fijados a la armadura de titanio, justo por debajo del parasol, a la fría sombra del escudo. Lo tenían. Habían terminado el diseño de la sonda y con el inicio de su construcción, el sueño de tocar el Sol parecía estar cada vez más cerca. Pero todavía quedaban por delante años de trabajo y, sobre todo, de planificar hasta el último detalle de esa travesía, de ese viaje a las cercanías de nuestra estrella madre. Con la construcción de la sonda avanzando rápidamente y el papel de los ingenieros cumplido, era el momento de los astrofísicos. La misión de Parker, planificada para ser de 7 años, era el mayor reto de la navegación que se había asumido jamás en el espacio. Querían dar con un baile alrededor de la estrella, planificando a la perfección una serie de órbitas, cada una de ellas acercándose un poco más a la corona solar, precipitándose cada vez más hacia la furia del Sol. Necesitaban acercar al máximo la sonda a la estrella. Cuanto más cerca volara de las nubes de plasma de la corona, más información podrían recabar. Un perfecto equilibrio entre la seguridad de la misión y la cantidad de datos recogidos. La ruta de Parker tenía un primer paso vital. Los físicos en su idea original planificaron una ruta hacia Júpiter, usando la gravedad del planeta como freno de mano. Conseguir la desaceleración perfecta cuando Parker estuviera llegando al Sol. Ese era el primer gran problema al que se enfrentaban. El reto no era solo llegar al Sol, sino conseguir una órbita a su alrededor. Todo empezaba saliendo de la superficie de la Tierra, escapando de su gravedad y entrando en órbita. Una vez ahí deberían realizar una transferencia de Hohmann, una maniobra en la que se traslada la nave desde una órbita circular a otra, utilizando dos impulsos de su motor.
Si de la Tierra querían alcanzar al Sol, necesitarían reducir su energía orbital 8 veces más de lo que en su día necesitamos para llegar a Venus. Una reducción de energía que no estaba al alcance de ningún cohete. Por eso no podían viajar directamente al Sol. Necesitaban una asistencia gravitatoria. Y la única ruta viable parecía ser la de Júpiter. Enviar la sonda hacia el rey de los planetas del sistema solar, que con su gravedad podría frenar a Parker mientras emprendía un cambio de rumbo hacia el Sol. Los cálculos mostraban que era posible. La asistencia de Júpiter permitiría que Parker entrara en órbita alrededor del Sol. En sus 7 años de operación completaría 2 órbitas alrededor de la estrella, dándonos un total de 100 horas de datos viables cuando más cerca estuviera. Pero entonces, cuando estaban a punto de terminar el desarrollo de la misión, uno de ellos se dio cuenta de algo que hasta aquel momento había pasado desapercibido. En aquella asistencia gravitatoria en Júpiter, la sonda estaría tan lejos que la luz sería muy tenue. Necesitarían unos paneles solares más grandes que los ingenieros habían desarrollado. Algunos pensaron que todavía estaban a tiempo de rediseñar la sonda, pero no era una cuestión de empezar de cero. Unos paneles tan grandes, aunque fueran solo lo necesario para alimentar la nave, no podrían plegarse una vez alcanzaran el Sol. De repente, parecía que todo había terminado. Un pequeño descuido estaba amenazando la misión y el sueño de tocar el Sol. No podían hacer una asistencia gravitatoria en Júpiter y parecía que no existía ninguna otra forma de frenar la nave para que entrara en órbita. Pero cuando el equipo estaba a punto de informar a los dirigentes de la NASA, alguien tuvo una inspiración. Parecía una idea loca, una propuesta imposible, pero en medio de la desesperación, no parecía haber otra alternativa. Pidió que no hablaran todavía con la NASA. La misión no tenía que cancelarse, pero sí debían hacer algo nunca antes conseguido. Estaba proponiendo un cambio de destino, una asistencia gravitatoria en Venus. Muchos pensaron que tenía que estar bromeando. Era imposible que un planeta tan pequeño y tan cerca del Sol hiciera frenar lo suficiente la nave. Él dijo que tenían razón. Pasando solo una vez era imposible, pero pasando 5 veces no lo era. Tenían que cuadrar una ruta con 5 asistencias gravitacionales. Nunca se había hecho tal cosa, pero los cálculos mostraban que era posible, y la única opción que les quedaba. 5 sobrevuelos a Venus durante casi 7 años, para reducir gradualmente su órbita elíptica alrededor del Sol. Si lograban una sinfonía perfecta, si conseguían hacer pasar la nave 5 veces por Venus, no habría una desaceleración tan grande como la de Júpiter, pero sí la suficiente para que Parker permaneciera en órbita con la estrella. Era perfecto. Al ir más deprisa pero estando atrapada por la estrella, tendrían tiempo de dar 24 vueltas alrededor del Sol en el tiempo de vida estimado para la nave. Con Júpiter solo podían realizar 2 órbitas en los 7 años. La ruta de Venus era mucho más difícil. No tenía precedentes, pero tenían que intentarlo. Si la asistencia en Júpiter nos daba 100 horas de datos en sus 2 órbitas, las 5 asistencias en Venus nos terminarían dando 900 horas de datos en sus 24 órbitas. Pasaban más deprisa en cada una, pero al final con Venus salían ganando. Tendrían 9 veces la cantidad de información. Venus era un objetivo en movimiento, y tenían que darle no una, sino calcular la trayectoria para que pasara 5 veces por él. Dar ese objetivo a 40 millones de kilómetros con la sonda viajando a una velocidad 50 veces superior a la de una bala. Tenían que ser precisos como un francotirador, pero no podían fallar. Era el último paso, la culminación de 6 décadas de sueños y esfuerzos. Y finalmente en 2018, el diseño y la planificación de la misión terminó. La sonda Parker descansaba ya en las instalaciones del laboratorio y su ruta, la más compleja de la historia de la NASA, estaba calculada a la perfección. Eugene, tantos años después, ya solo podía esperar al día
en el que la nave que llevaba su nombre alcanzara su destino. Era el momento de que Parker empezara su odisea, su travesía hacia un territorio jamás explorado. En la costa este del estado de Florida se alza el principal centro de las actividades espaciales de los Estados Unidos. Ha llegado el día. La NASA va a ir donde nunca nadie ha ido antes. Estamos preparados para viajar al Sol. La sonda Parker descansa a bordo del vehículo de lanzamiento Delta IV Heavy, el tercer cohete espacial más grande del mundo. Diseñado para lanzar satélites espía de hasta 23 toneladas de peso, contiene hoy una diminuta nave. La sonda Parker pesa apenas 680 kilos, pero necesita la potencia de ese colosal cohete con una altura de 72 metros y un coste por lanzamiento de $350 millones para alcanzar la velocidad que necesita en su viaje de decenas de millones de kilómetros. A primera hora de la mañana ese 12 de agosto, Parker está lista para comenzar su viaje. Es el momento de la verdad. Décadas de sueños y cientos de vidas dedicadas a aquella misión se deciden en un instante. En esa incertidumbre entre el éxito y el fracaso, todas las generaciones que han visto cómo la meta de tocar el Sol se iba acercando, ven cómo ha llegado el momento que lo decide todo. Desde el centro de control de misión se da luz verde al lanzamiento del Delta IV. El cohete inicia la maniobra de despegue. Ya no hay marcha atrás. Y ante la mirada de miles de personas, el vehículo atraviesa los cielos. Parker está abandonando el mundo. La estamos enviando a un lugar que creíamos que nadie podría navegar jamás. A 150 kilómetros por encima del Caribe, el cono del cohete se separa. Los registros siguen segundo a segundo. Todo va según lo previsto. 30 minutos después del despegue, da inicio la segunda fase de la separación. La sonda se ha liberado del cohete y finalmente Parker abandona la Tierra. No hay margen de error. Tienen que llegar a Venus a la velocidad y en el momento preciso. Si fallan, no alcanzarán la órbita que quieren. Toda la misión se echaría a perder. 60 años de espera, para nada. Parker realiza los impulsos de motor necesarios. 9 minutos después tiene un último motor en la tercera fase. Debe soltarse justo ahora. Desde el centro de control siguen cada instante del vuelo gracias a las señales de radio que la sonda les envía. Pero justo cuando activan la última fase, cuando dan la última orden antes de dejar a Parker a merced de la gravedad, se hace el silencio. La telemetría de la nave, la única vía de comunicación, ha fallado. No pueden hacer nada. No saben si se ha activado o no. Solo les queda esperar. La sonda ya no nos habla. No hay forma de conocer si la última fase se ha completado, pero si ha habido cualquier problema, ya no se podría solucionar, hasta que unos minutos después, una eternidad para los padres de la sonda, esta vuelve a contactar con ellos. Se retoma la telemetría. Parker confirma que todo ha salido a la perfección. Está a salvo. Ha emprendido su viaje hacia Venus. La sonda avanza hacia el planeta a 110.000 km por hora, momento en el que debe comprobarse si los instrumentos funcionan, si los equipos científicos han sobrevivido al lanzamiento. Uno a uno los sistemas de la sonda se encienden y envían información. El proceso toma semanas. Hay demasiadas cosas a comprobar, pero finalmente el equipo ve que todo ha sobrevivido. Un gran paso, pero la misión apenas ha empezado. El 3 de octubre la sonda llega a Venus para su primera asistencia gravitacional. Cuando realiza el sobrevuelo, el planeta eclipsa la nave, ocultándola de nuestra mirada. Durante ese breve periodo de tiempo, no podemos recibir datos. Se hace otra vez el silencio. Tenemos que esperar a que pase. Cuando vuelve a emerger y la comunicación con radio se retoma, Parker nos habla. Nos dice que la circunnavegación ha sido perfecta. Está de camino hacia el Sol.
entrando en territorio sin cartografiar. Día a día, mientras se acerca a la estrella, la comunicación es cada vez más difícil. El Sol emite radiaciones a frecuencias muy altas que ahogan las señales de radio, hasta que llega un momento en el que ya no puede hablar con nosotros. Parker está sola. Solo nos queda confiar en ella. A partir de ese punto en el que se cortan las comunicaciones, los vientos solares son cada vez más fuertes y el peligro aumenta. Debe cuidarse a sí misma, pero está diseñada para ello. Su escudo la está protegiendo de la furia cada vez más inhóspita del Sol, cada vez más y más cerca, hasta que el 1 de noviembre, viajando a casi 290.000 km por hora, se convierte en el objeto más veloz jamás creado, y se adentra en la región donde, con unos vientos solares cada vez más rápidos, la corona solar emerge. Parker está tocando el Sol. El sueño se ha cumplido. La vez que hemos estado más cerca de una estrella. La humanidad jamás ha creado algo que se exponga a tal peligro. El calor y el infierno a un lado, y el frío y la paz a otro. La presión de los fotones y las partículas del viento solar están golpeando al escudo como un martillo. La luz está empujando físicamente a la sonda. Parker está en un lugar donde pensábamos que nadie iba a llegar, pero lo hemos conseguido. Y finalmente, el 5 de noviembre, la sonda alcanza su primer perihelio, el punto más cercano al Sol en esa primera órbita, la primera de las 24 vueltas al Sol en los 7 años de misión. Se acercó apenas 24 millones de kilómetros, sobreviviendo al bombardeo de partículas para volver a alejarse y completar 2 órbitas más antes de realizar el segundo sobrevuelo a Venus. La descarga inicial de datos de los 2 primeros perihelios se completó el 9 de mayo de 2019, un total de 22 GB de información acerca de los vientos solares y de la naturaleza de la estrella madre, un 50% más de lo que los científicos esperaban. Todo había sido un éxito. El sueño de tocar el Sol se había cumplido. Ya solo podían esperar que la sonda siguiera explorando cada vez más cerca. Durante meses, Parker siguió completando órbitas alrededor del Sol, dando más información a cada instante. Eugene pudo ver cómo la nave que llevaba su nombre completaba 11 vuelos a la estrella, hasta que el 15 de marzo de 2022, a los 94 años de edad, Eugene Parker falleció tras una vida dedicada a la comprensión de lo que se esconde más allá del fin del mundo. Después de motivar a toda una generación de científicos a navegar hacia ese lugar que parecía inalcanzable, de ver que pese a todos los supuestos imposibles, su sueño se había cumplido. Habíamos tocado el Sol, y lo seguiremos haciendo. La sonda Parker continuará su odisea, su travesía alrededor del Sol, hasta que a finales de 2015 alcance el final de su misión, cuando se acerque apenas 11 millones de kilómetros de la superficie del Sol y viaje a cerca de 700.000 km por hora, con sus instrumentos inservibles después de esa última travesía más cerca de lo que puede resistir, llegará el final de sus días. La sonda, devorada por la furia del Sol atrapada por su gravedad, se adentrará en el lugar donde todos los caminos terminan. Será devorada por el Sol, fusionada para siempre con la estrella que ha navegado durante tanto tiempo. Pero antes de que llegue ese momento, Parker habrá dado respuesta a los enigmas de nuestra estrella madre, nos habrá ayudado a comprender la naturaleza del Sol, y probablemente, siguiendo el legado de su padre, abrirá nuevas incógnitas, nuevos misterios que las futuras generaciones deberán resolver, viajando otra vez hasta donde nadie se ha atrevido.